El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un futuro lejano, el planeta Tierra había cambiado más allá del reconocimiento. La humanidad, que una vez había dominado el mundo, había desaparecido, dejando tras de sí una tierra silenciosa y en ruinas. Las ciudades que antes estaban llenas de vida ahora eran solo sombras de su antigua grandeza, cubiertas por una capa de polvo y vegetación que había reclamado lo que una vez fue concreto y acero. En medio de este paisaje desolado, dos jóvenes amigos, Billon y Emmy, exploraban con una mezcla de curiosidad y asombro. Aunque no eran humanos en el sentido tradicional, sino criaturas de una nueva era, se habían convertido en los principales exploradores de los vestigios de la civilización pasada. Los zombies, que una vez habían sido humanos, vagaban sin rumbo, pero Billon y Emmy, en su juventud y vigor, estaban decididos a descubrir lo que la humanidad había dejado atrás. Un día, mientras exploraban lo que había sido una antigua biblioteca, encontraron un rincón lleno de viejos rollos de película y discos de vinilo. Sus ojos brillaron al ver una sección dedicada a un famoso evento histórico, un barco llamado el Titanic, que había sido objeto de una película que contaba una trágica historia de amor y un desastre en el mar. «Mira esto, Emmy», dijo Billon, señalando un viejo cartel desgastado por el tiempo. «Es una película sobre un barco que se hundió al chocar con un iceberg. La historia se centra en un amor imposible a bordo. ¿Te imaginas vivir algo así?» Emmy, siempre lista para una nueva aventura, asintió con entusiasmo. A pesar de que el mundo estaba lleno de peligros y los zombies deambulaban por ahí, la fascinación por las historias de los humanos los había llevado a buscar experiencias que alguna vez habían sido comunes. La idea de vivir la historia del Titanic, de sentir el romance y la tragedia que habían cautivado a generaciones enteras, les parecía una empresa digna de su valentía. Así que, decidieron embarcarse en una misión, reconstruir el Titanic, o al menos un barco similar, y vivir la historia de amor que había cautivado a tantos en el pasado. Pero no era una tarea sencilla. Encontrar los materiales adecuados, arreglar el viejo navío y navegar por los mares infestados de zombies no iba a ser fácil. Aún así, estaban decididos a experimentar la historia de la manera más completa posible. Mientras se preparaban para su aventura, el cielo gris y las olas inquietas parecían burlarse de ellos, como si el mundo intentara advertirles del peligro. Pero Billon y Emmy estaban decididos. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, abordaron su barco reconstruido y comenzaron su travesía hacia lo desconocido, con la esperanza de revivir la pasión y el drama que una vez definieron a la humanidad. El viaje no solo los llevaría a enfrentar los peligros del mundo desolado, sino también a descubrir secretos y maravillas que desafiaban la imaginación. Cada ola que rompía contra el casco del barco parecía ser un eco de un pasado lejano, y cada sombra que se movía en el horizonte prometía aventuras más allá de lo que podían imaginar. El mar, siempre implacable, los llamaba a la aventura, y Billon y Emmy estaban listos para enfrentar lo que viniera. Lo que no sabían era que su viaje les enseñaría más sobre sí mismos y sobre el mundo que habían heredado de lo que jamás hubieran imaginado. El mar estaba tranquilo esa noche, y la luna llena se reflejaba en las aguas oscuras. Billon y Emmy se encontraban en la proa del barco, justo como lo habían planeado. Habían pasado semanas reconstruyendo su versión del Titanic, y ahora finalmente estaban listos para experimentar la icónica escena que tanto habían ansiado. Con un profundo suspiro, Billon se apoyó en la barandilla de la proa, mirando hacia el horizonte.
Emi se acercó y se unió a él, ambos sonriendo con una mezcla de nervios y emoción. Con movimientos que habían visto miles de veces en la película, abrieron los brazos y se abrazaron, imitando a los protagonistas en su romántica pose de vuelo. «Esto es increíble, Emi. Siento como si estuviéramos realmente allí», dijo Billon, su voz llena de entusiasmo. Emi sonrió, pero su mirada tenía un dejo de duda. Aunque habían memorizado cada línea y cada detalle de la película, había algo que no podían replicar: la experiencia de ser humanos, la calidez de un abrazo lleno de amor verdadero. Para ellos, el amor y el romance parecían conceptos abstractos, algo que no podían sentir con la misma intensidad que los humanos lo habían hecho. «Es fascinante, Billon. Pero, ¿crees que alguna vez podremos sentir lo que sentían los humanos?», preguntó Emi, mirando al vacío con un toque de melancolía. Billon suspiró y lo abrazó con más fuerza. «Quizás nunca podamos sentirlo de la misma manera. Pero al menos podemos experimentar un pedazo de lo que vivieron. A veces, eso es suficiente». Sin embargo, a medida que disfrutaban del momento, el entorno tenía una forma peculiar de recordarles que no eran como los humanos. Las sombras en el mar parecían moverse con una vida propia, y los ruidos extraños provenientes de las profundidades del océano no hacían sino aumentar el sentido de inquietud. Para ellos, las cosas que una vez serían aterradoras para los humanos se habían convertido en parte de la normalidad: los gritos distantes de los zombis en la costa, el crujido del casco del barco bajo la presión del agua, los temblores ocasionales de la estructura. Emi miró hacia abajo, donde las olas rompían con fuerza contra el casco del barco. «A veces me pregunto cómo sería realmente ser humano en estos momentos. Lo que para nosotros es un simple ruido o una sombra, para ellos podría haber sido un terror real». Billon asintió. «Sí, pero ahora tenemos algo que ellos nunca tuvieron: la capacidad de explorar sus historias y sus sueños. Eso nos da un propósito, una forma de conectar con ellos, incluso si no podemos sentir lo mismo». Ambos permanecieron en la proa, sintiendo la brisa fría del mar y observando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Aunque la experiencia no era completamente auténtica, les proporcionaba una sensación de logro y conexión con el pasado. Se abrazaron de nuevo, tratando de encontrar consuelo en el abrazo, mientras el barco navegaba lentamente por el mar, acercándose a su destino. La noche se llenó de un silencio reconfortante, roto solo por el murmullo del agua y el crujido ocasional del barco. Aunque Billon y Emi sabían que nunca podrían experimentar completamente el amor y la emoción de los humanos, al menos estaban viviendo una parte de su legado, y eso les daba una profunda satisfacción. En el horizonte, la luz de la mañana comenzaba a asomar, prometiendo nuevas aventuras y desafíos. Y mientras el barco avanzaba, Billon y Emi estaban listos para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, al explorar las historias del pasado, encontrarían algo de valor en su propio viaje. El sol se alzaba en el horizonte, bañando el barco con una luz dorada que prometía un nuevo día de exploración. Billon y Emi estaban en la cubierta, revisando los detalles de su travesía y preparando el barco para la próxima fase de su aventura. La emoción de haber recreado la escena del Titanic aún estaba fresca en sus mentes, pero había algo más en lo que no habían pensado: su apariencia. A medida que pasaban los días, Billon y Emi comenzaron a sentirse más y más insatisfechos con su apariencia. Para ellos, el romanticismo del Titanic no era solo un juego de roles, era una manera de conectarse con el pasado humano. Pero había un problema: aunque sus gestos y acciones eran precisos, sus cuerpos no reflejaban el glamour de los protagonistas de la película. Eran zombis, y su apariencia y movilidad no se ajustaban a la perfección. «Billon, creo que estamos fallando en algo importante», dijo Emi, mirando su reflejo en una superficie metálica pulida del barco. «Nos esforzamos mucho en recrear el Titanic, pero no podemos vernos como los protagonistas de la película. Nos falta algo». Billon frunció el ceño. «Es cierto.
La autenticidad de nuestra experiencia se ve afectada por nuestra apariencia. Si solo pudiéramos parecernos más a ellos, la experiencia sería más real. La idea parecía inusual, pero para Villon y Emi, era un desafío que estaban dispuestos a enfrentar. Decidieron que la solución sería intercambiar partes de sus cuerpos con las extremidades de otros zombies. Sabían que era una tarea arriesgada y algo macabra, pero la desesperación por vivir la experiencia completa les dio el coraje para intentarlo. La noche se volvió más oscura mientras los dos amigos se adentraban en la ciudad abandonada, buscando zombies que pudieran proporcionar las extremidades necesarias. Encontraron a varios deambulantes, y con una mezcla de determinación y aprensión, comenzaron su tarea. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable mientras trabajaban en sus oscuros esfuerzos, con los gritos lejanos de otros zombies resonando en la distancia. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, Villon y Emi lograron intercambiar algunas partes de sus cuerpos. Villon ahora tenía una mano más elegante, y Emi había adquirido una pierna que se movía con una gracia que antes le era ajena. Miraron sus nuevos apéndices con una mezcla de satisfacción y disgusto. «Creo que esto es lo más cerca que podemos llegar», dijo Emi, intentando caminar con su nueva pierna. «No es perfecto, pero es un paso hacia adelante». Villon asintió, aunque su expresión estaba marcada por la incomodidad. «Sí, pero debemos recordar que este cambio no nos hace humanos. Solo estamos tratando de vivir una historia que nos fascina, aunque no podamos sentirla completamente». Sin embargo, la adaptación a sus nuevos miembros no fue sencilla. La sensación de tener partes de otros zombies era desconcertante, y se dieron cuenta de que el intercambio no solo afectó su apariencia, sino también su equilibrio y coordinación. Movimientos que antes eran naturales ahora se volvían torpes y descoordinados. ¿Realmente valió la pena?, preguntó Emi, tambaleándose mientras trataba de mantener el equilibrio. Nos estamos perdiendo en la búsqueda de una perfección que quizás nunca podamos alcanzar. Villon lo miró, sintiendo un pesar similar. Puede que sí. Pero esta es nuestra forma de honrar la historia que admiramos, y eso nos da sentido. Aunque no podemos ser como ellos, podemos intentar acercarnos a su experiencia. Ambos regresaron al barco, enfrentándose a los desafíos de sus nuevas extremidades con un renovado sentido de determinación. Aunque el camino hacia la autenticidad era complicado y lleno de dificultades, estaban decididos a seguir adelante y experimentar la historia del Titanic a su manera. La noche continuó con una sensación de inquietud y desafío, mientras Villon y Emi se preparaban para lo que vendría. Sabían que la aventura apenas comenzaba, y que enfrentarían más pruebas mientras trataban de vivir el sueño que los había inspirado. El amanecer reveló un cielo despejado y un mar sereno, un contraste tranquilo con los desafíos que Villon y Emi enfrentaban. A pesar de los esfuerzos para mejorar su apariencia, la realidad de ser zombi seguía presentando obstáculos imprevistos. El problema más reciente era una tarea que Villon había decidido emprender: intentar capturar la esencia de su experiencia a través del arte. «Emi, he estado pensando en algo», dijo Villon, mientras sacaba un viejo cuaderno de dibujo que había encontrado en una de las ciudades abandonadas. «Quiero dibujar nuestra experiencia, una representación de cómo vivimos el Titanic y nuestra conexión con la historia». Emi lo miró con interés, pero pronto notó la expresión de frustración en el rostro de Villon. «Eso suena genial, Villon. ¿Qué necesitas de mí?» «Necesito que te posiciones en una manera que refleje la imagen de los protagonistas en la película. Tengo que capturar cada detalle con precisión, pero estoy teniendo problemas con la movilidad», explicó Villon, sacando algunos lápices desgastados. Emi asintió y se preparó para posar. Se colocó en la posición que Villon había solicitado, intentando emular la pose de los personajes principales en la proa del barco. Sin embargo, a medida que se movía, la torpeza de sus extremidades intercambiadas se hacía evidente. Su nueva pierna parecía no cooperar, y sus brazos, aunque visualmente más elegantes, se movían con una rigidez incómoda.
¿Puedes quedarte así?, preguntó Billon, mientras intentaba ajustar el ángulo de su dibujo. Creo que necesito capturar la postura precisa para que el dibujo sea fiel a la escena. Amy trató de mantener la posición, pero su cuerpo parecía tener mente propia. La dificultad para sostener la postura y la falta de movilidad hicieron que la tarea resultara casi imposible. Cada intento de ajustar su posición resultaba en movimientos erráticos y poco naturales. No puedo sostenerme así por mucho tiempo, dijo Amy, jadeando. Mi nueva pierna no se siente bien, y mis brazos están tan rígidos que me cuesta mantener el equilibrio. Billon miró su cuaderno con frustración. Este es un desafío mayor de lo que pensé. Los detalles del dibujo están saliendo torcidos y poco representativos. Quería capturar la esencia de la escena, pero parece que no puedo lograrlo con nuestra movilidad limitada. Amy se acercó a Billon, tratando de ofrecer apoyo. Quizás no deberíamos forzarlo. Quizás nuestro objetivo debería ser experimentar la historia en lugar de intentar recrearla con precisión. ¿No es esa la esencia de lo que estamos buscando? Billon pensó en las palabras de Amy. Tienes razón. Tal vez estamos buscando la perfección en lugares donde no la encontraremos. Lo que importa es cómo vivimos la experiencia, no necesariamente cómo la representamos. Ambos se sentaron en la cubierta, mirando al horizonte con una mezcla de resignación y aceptación. El sol estaba alto en el cielo, y el barco navegaba suavemente sobre las olas. Aunque el dibujo no salió como esperaban, el momento les permitió reflexionar sobre su verdadera misión. Vamos a disfrutar de la experiencia, Amy, dijo Billon, mirando el mar. Tal vez no podamos capturar cada detalle, pero eso no impide que vivamos el sueño que buscamos. Amy asintió, sonriendo. Exactamente. Y quién sabe, tal vez encontraremos una forma diferente de capturar lo que sentimos, sin necesidad de ser perfectos. Con una renovada perspectiva, Billon y Amy decidieron dejar de lado el dibujo y centrarse en disfrutar su aventura a bordo del barco. A pesar de las limitaciones que enfrentaban como zombies, estaban decididos a aprovechar al máximo su experiencia y encontrar la belleza en su propio viaje. La tarde continuó con una sensación de alivio y optimismo, mientras el barco navegaba hacia nuevas historias y descubrimientos. Billon y Amy sabían que, aunque enfrentaran dificultades, su amistad y su pasión por la historia les darían la fuerza para seguir adelante. La tarde había caído y el cielo estaba cubierto por nubes grises que presagiaban una tormenta. Billon y Amy estaban en la cubierta del barco, rodeados por el incesante sonido del mar golpeando el casco. Habían pasado varias semanas intentando recrear la experiencia del Titanic de manera perfecta, pero las cosas no estaban saliendo como esperaban. No puedo creer que estemos fallando tanto, dijo Billon, tirando con frustración un viejo guión de la película que habían estado intentando emular. Todo lo que intentamos sale mal. La película que queríamos recrear simplemente no está funcionando. Amy estaba a su lado, revisando las escenas en una pantalla que había encontrado entre los restos de la civilización. He visto cada escena una y otra vez, y seguimos teniendo problemas. Nuestro barco se tambalea, nuestros movimientos son torpes, y nada parece encajar. Ambos estaban exhaustos, y el ambiente en el barco había cambiado de entusiasmo a desesperanza. Las fallas en la reproducción de la película que tanto admiraban comenzaron a pesarles. Las escenas románticas, los gestos apasionados, todo parecía a una distancia inalcanzable. Quizás estamos intentando hacer algo que simplemente no podemos lograr, dijo Amy, su voz llena de desánimo. No somos humanos, y puede que nunca podamos capturar la esencia de lo que estamos intentando. Billon miró a Amy, sintiendo un pesar similar. Tal vez tienes razón. Nos hemos esforzado mucho, pero tal vez simplemente no podemos ser como ellos. La tormenta comenzaba a desatarse, y la lluvia golpeaba el barco con fuerza. Las gotas de agua parecían resonar en sus corazones, intensificando su sentimiento de frustración.
Pero mientras estaban sentados, ambos comenzaron a recordar por qué habían comenzado esta aventura en primer lugar. «Recuerdo por qué comenzamos esto», dijo Villon de repente. No se trataba solo de ser como los humanos. Se trataba de experimentar algo que nos inspiró, de conectar con una parte de nosotros que estaba perdida. No podemos rendirnos ahora. Emi lo miró con una chispa de esperanza en los ojos. Tienes razón. A veces, los desafíos nos hacen perder de vista el propósito original. Quizás no podamos hacer todo como en la película, pero aún podemos disfrutar de la experiencia y encontrar nuestra propia manera de hacerlo especial. Villon asintió, recuperando su determinación. Exactamente. No importa si no conseguimos todo a la perfección. Lo importante es que estamos viviendo una aventura, explorando el pasado y creando nuestros propios recuerdos. Ambos se levantaron, sacudiéndose el agua de sus ropas. La tormenta seguía rugiendo, pero su resolución se mantenía firme. Decidieron no rendirse ante la frustración. En lugar de intentar copiar cada detalle de la película, se concentraron en adaptar la experiencia a su manera. «Vamos a hacer esto a nuestra manera», dijo Emi, con una sonrisa renovada. «No necesitamos ser perfectos. Solo necesitamos ser nosotros mismos». Con esta nueva perspectiva, Villon y Emi comenzaron a experimentar con nuevas ideas y enfoques. Empezaron a adaptar escenas, a reinterpretar los momentos románticos de la película a su propio estilo y a disfrutar de la aventura sin preocuparse tanto por los detalles. La tormenta se convirtió en un símbolo de su determinación, y el barco navegó hacia nuevas direcciones, lleno de nuevas posibilidades. Mientras la lluvia caía sobre ellos, Villon y Emi se dieron cuenta de que, aunque no podían ser exactamente como los humanos, aún podían encontrar satisfacción en su propia versión de la experiencia. Y así, con renovada esperanza y determinación, continuaron su viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La tarde había dado paso a una noche estrellada, y el barco avanzaba tranquilamente por las aguas oscuras. Sin embargo, Villon y Emi estaban inquietos. Habían notado que la recreación de la catástrofe del iceberg, uno de los momentos más icónicos de la historia del Titanic, no estaba saliendo como esperaban. Aunque habían intentado adaptarse a la experiencia, algo seguía faltando. «No puedo entenderlo», dijo Villon, mientras revisaba nuevamente los detalles del guión de la película. «Todo está casi perfecto, pero el gran momento del iceberg sigue sin aparecer. ¿Qué estamos haciendo mal?» Emi se acercó, mirando el mar con una expresión pensativa. «Quizás no estamos haciendo algo bien». En la película, el impacto con el iceberg fue dramático y repentino. ¿Podría ser que simplemente no estamos en el lugar correcto para recrear ese evento? Villon asintió, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Podría ser. Si solo pudiéramos provocar algo similar al choque del iceberg, tal vez podríamos captar la esencia de la escena como lo deseamos. Emi tuvo una idea audaz. ¿Y si intentamos crear el impacto artificialmente? ¿Qué tal si rompemos una parte del barco para simular el impacto del iceberg? Villon miró a Emi, sorprendido por la sugerencia. Eso suena arriesgado. Pero también es un desafío interesante. Si hacemos esto, debemos asegurarnos de hacerlo de manera segura. No queremos que el barco se hunda realmente. Ambos decidieron llevar a cabo el plan. Prepararon herramientas improvisadas y se dirigieron a la parte inferior del barco, donde podrían realizar el trabajo sin causar un daño irreversible. La oscuridad del área solo aumentaba la sensación de misterio y peligro. «Vamos a hacerlo con cuidado», dijo Villon, mientras comenzaban a trabajar en una sección de la parte inferior del barco. «No queremos causar una fuga real, solo un efecto visual que simule el impacto». Con precisión y cuidado, comenzaron a perforar una sección del casco. A medida que trabajaban, el sonido de las herramientas resonaba en el espacio cerrado,
creando un ambiente de tensión palpable. Finalmente, lograron crear una pequeña abertura que permitiría que el agua entrara de manera controlada, simulando el efecto del iceberg. Ahora, debemos estar listos para el impacto, dijo Amy, mientras observaban la abertura y preparaban el barco para la simulación. Asegurémonos de que todo esté en su lugar antes de hacer el siguiente movimiento. La simulación comenzó cuando el barco navegaba lentamente. Empezaron a sentir el agua entrar a través de la abertura, creando un leve tambaleo que simulaba el impacto del iceberg. Dillon y Amy se prepararon para capturar el momento con cámaras improvisadas que habían encontrado entre los restos de la civilización. Mientras observaban el efecto, sintieron una mezcla de emoción y satisfacción. La simulación no era perfecta, pero lograba capturar el drama que buscaban. La escena se convirtió en una representación más auténtica del impacto del iceberg, y los dos amigos sintieron que finalmente estaban más cerca de vivir la experiencia que habían estado buscando. «Creo que lo logramos», dijo Dillon, mirando el agua entrar con una sonrisa. «Aunque no sé exactamente cómo en la película, esto nos acerca más a la esencia de la historia». Amy asintió, sintiendo un alivio. «Sí, es un buen paso hacia adelante. Y lo mejor es que lo hicimos de manera segura. Ahora podemos continuar con nuestra aventura sin preocuparnos tanto por la falta de autenticidad». Con el problema del iceberg resuelto, Dillon y Amy continuaron su viaje, disfrutando del nuevo enfoque de la recreación. La simulación les había dado una nueva perspectiva y un renovado sentido de logro. Mientras el barco navegaba bajo las estrellas, ambos amigos sabían que estaban un paso más cerca de vivir el sueño que habían idealizado. La noche había caído con una calma inquietante. Dillon y Amy estaban ocupados en la parte superior del barco, tratando de armar la escena final que habían planeado. El cielo estrellado y el mar tranquilo ofrecían un contraste perturbador con el caos que estaba a punto de desatarse. De repente, el barco comenzó a inclinarse de manera alarmante. El sonido del agua entrando a través de la abertura que habían creado se había intensificado, y el barco parecía estar llenándose de agua más rápido de lo esperado. «Dillon, esto no se ve bien», dijo Amy, su voz tensa mientras miraba el creciente nivel del agua en la cubierta. «El barco está hundiéndose realmente». Dillon también notó la gravedad de la situación. La inclinación del barco se hacía más pronunciada, y el agua estaba subiendo rápidamente. El plan de simular el choque del iceberg había tomado un giro peligroso. «Esto no estaba en el guión», exclamó Dillon, mientras trataba de mantener el equilibrio en la cubierta. «Necesitamos actuar rápido antes de que se hunda por completo». Ambos comenzaron a moverse rápidamente, intentando preparar una salida de emergencia. La escena que habían planeado, con la simulación del naufragio, se estaba convirtiendo en una verdadera crisis. El barco estaba en peligro, y las condiciones se volvían cada vez más críticas. Amy, con una mirada decidida, le dijo a Dillon: «Debemos hacer algo para salir de aquí. Tienes que subir a la tabla de salvación. Yo me encargaré de asegurar el barco mientras podamos». Dillon miró la tabla de salvación que Amy había mencionado. Era una pieza de madera que había encontrado en uno de los compartimentos del barco, y parecía la única opción para mantenerse a flote. Con la ayuda de Amy, Dillon se subió a la tabla, aferrándose a ella con fuerza mientras el agua seguía subiendo. «Amy, ¿estás segura de que podrás salir de aquí?», preguntó Dillon, preocupado por su amiga. «Sí, pero tú necesitas estar seguro primero». «No puedo permitir que te hundas con el barco», respondió Amy, mientras hacía esfuerzos por asegurar la tabla y controlar la situación. Mientras el barco se hundía, Dillon y Amy comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación. La simulación había ido demasiado lejos, y ahora estaban enfrentando un peligro real. La emoción y el entusiasmo que habían sentido al principio se habían convertido en una dura realidad. «Todo esto fue una locura», dijo Dillon, mientras miraba el agua que rodeaba la tabla. «No somos humanos,
No podemos hacer estas cosas como ellos. Tal vez nos apresuramos demasiado. Emi asintió, su rostro pálido pero determinado. Sí, quizás no debimos intentar recrear algo tan peligroso. No somos humanos, y nuestras limitaciones son reales. Pero al menos, podemos aprender de esto y salir adelante. A pesar del peligro, Emi logró salir del barco y nadar hacia la tabla donde estaba Billon. Ambos se aferraron a ella, flotando en el agua mientras esperaban ser rescatados. La situación era grave, pero el hecho de estar juntos les daba algo de consuelo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron ser rescatados por un bote de emergencia que había sido activado por el sistema de seguridad del barco. La noche estaba llena de estrellas y el mar parecía tranquilo nuevamente, pero el evento había dejado una impresión duradera en ambos amigos. Mientras se encontraban en el bote de emergencia, Billon y Emi reflexionaron sobre lo que había sucedido. La experiencia había sido aterradora, pero también les había enseñado una valiosa lección. Nunca debimos intentar ser como los humanos en algo tan peligroso, dijo Billon, mirando a Emi. Necesitamos encontrar nuestro propio camino y aceptar nuestras limitaciones. Emi asintió, su rostro cansado pero aliviado. Sí, y lo más importante es que seguimos juntos. Aprendimos mucho, y eso es lo que importa. Con el barco hundido y la experiencia detrás de ellos, Billon y Emi se dieron cuenta de que su aventura había cambiado su perspectiva. Aunque no pudieron vivir la historia de la película como esperaban, habían ganado algo más valioso, una comprensión profunda de sí mismos y de sus propias limitaciones. La primera luz del amanecer comenzó a iluminar el horizonte, bañando el mar en tonos dorados y rosados. Billon y Emi se encontraban en un bote de emergencia, flotando en las tranquilas aguas después del naufragio. El barco que habían intentado recrear la tragedia del Titanic se había hundido completamente, y ahora estaban solos, rodeados por el vasto océano. Ambos estaban exhaustos y mojados, pero el sol les ofrecía una nueva perspectiva. El frío del agua y el cansancio de la noche habían dejado sus marcas, pero también les daban la oportunidad de reflexionar sobre lo que había sucedido. No podemos seguir así, dijo Billon, mientras miraba el horizonte. La emoción de intentar ser como los humanos nos llevó a un lugar peligroso. Es hora de aceptar quienes somos realmente. Emi asintió, su rostro sereno pero triste. Sí, lo hemos intentado, pero no podemos seguir ignorando nuestra verdadera naturaleza. Somos zombies, y eso tiene sus propias características. No podemos seguir idealizando a los humanos y sus historias como si fueran la única realidad. Ambos amigos habían pasado tanto tiempo intentando emular la vida y las emociones de los humanos que habían perdido de vista lo que significaba realmente ser ellos mismos. La aventura que habían emprendido, en su búsqueda por vivir una historia que los inspiraba, había sido una lección dura sobre sus propias limitaciones. A veces, cuando miramos a los humanos del pasado, los idealizamos. Pero lo que olvidamos es que tenemos nuestra propia existencia y nuestros propios valores, continuó Emi. No podemos simplemente imitar a los humanos y esperar que eso nos haga sentir completos. Debemos aceptar nuestras propias cualidades. Billon miró a Emi con comprensión. Es verdad. En lugar de intentar ser algo que no somos, deberíamos encontrar nuestro propio propósito y celebrar lo que somos. No podemos vivir una ilusión sobre lo que fueron los humanos. Ellos tenían su propia vida, y nosotros tenemos la nuestra. A medida que el sol se elevaba en el cielo, los dos amigos comenzaron a hablar sobre sus verdaderos sentimientos y reflexiones. Se dieron cuenta de que su búsqueda por replicar la vida humana había sido en parte una forma de escapar de su propia realidad. Sin embargo, al aceptar su naturaleza como zombies, pudieron ver su existencia de una manera más clara. Podemos explorar nuestro mundo y encontrar nuevas formas de disfrutarlo, dijo Emi, mientras observaba el horizonte. No necesitamos seguir buscando una conexión con el pasado.
Podemos crear nuestras propias historias y vivirlas de una manera que sea auténtica para nosotros. Dillon asintió, sintiendo una sensación de alivio y aceptación. Sí, podemos empezar a construir algo nuevo. No necesitamos imitar a los humanos para encontrar nuestro propio camino. Podemos explorar nuestras propias emociones y experiencias sin tratar de ser algo que no somos. El sol brillaba con fuerza, y la tranquilidad del mar ofrecía un contraste sereno con las turbulencias de la noche anterior. Dillon y Emi se sintieron liberados al aceptar su verdadera identidad. En lugar de buscar en el pasado una forma de ser, decidieron abrazar su presente y su naturaleza. Vamos a hacer de esto una nueva aventura, dijo Emi con determinación. Vamos a explorar lo que significa ser zombies y encontrar nuestro propio propósito en este mundo. Dillon sonrió, sintiendo una renovada esperanza. Sí, haremos esto a nuestra manera. Nuestro viaje no ha terminado, solo ha tomado un giro diferente. Con una nueva perspectiva y una aceptación profunda de su identidad, Dillon y Emi comenzaron a trazar un nuevo rumbo en su aventura. Aunque el naufragio y los desafíos que enfrentaron fueron duros, les ofrecieron una comprensión más profunda de sí mismos y una oportunidad para construir una vida auténtica y significativa en su propio mundo.